Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en modo paz. Y sin duda, el hecho más importante de la semana en lo que tiene que ver con la paz es la fase final de dejación de armas por parte de las FARC. Los 7.000 guerrilleros entregaron las 7.000 armas, los 7.000 guerrilleros que están en las zonas de concentración, 7.000 armas que no se van a volver a disparar. En contraste, en las sesiones ordinarias finales del Congreso, no se logró en plenaria aprobar la circunscripción especial para la paz, las 16 curules que irían para las zonas de conflicto. Por otro lado, el gobierno oficializó, luego de la aprobación por parte de las comisiones primeras, el retiro del proyecto de ley reglamentaria de la Justicia Especial para la Paz y que espera presentar a partir del próximo 20 de julio con reformas de forma y de fondo. Pero no es una legislatura fácil para el gobierno, que como decimos por aquí, tiene ya el sol a las espaldas y una unidad nacional cada vez más radicalizada, cada vez más abierta y más difícil de lograr que voten los proyectos de paz gruesos que todavía faltan. Pues para conversar de esta actividad parlamentaria en torno a la paz, invité hoy al senador liberal Rodrigo Villalba. Estamos en modo paz, regreso en unos minutos. Como ya les anuncié, hoy en modo paz nos acompaña el senador liberal Rodrigo Villalba, uno de los veteranos aquí en el Capitolio. Llegó por primera vez en el año 90 como representante a la Cámara, estuvo hasta el 98, luego estuvo por fuera del Congreso y regresó. Ese es su tercer periodo como senador, alcalde de Neiva, gobernador del Huila, uno de los departamentos más azotados por el conflicto con las FARC. Gracias por aceptar la invitación y empiezo por preguntarle cómo está el ambiente, cómo siente usted a la gente en el Huila con todo este proceso de paz con las FARC. Indudablemente se siente tranquilo, se siente que el efecto de la negociación de paz es favorable, ya está yendo todo el mundo, ya no se acuerdan de escoltas, ya no hay temor de ir a ninguna región, no hay sitios prohibidos y mucha gente del Huila, que también lo he visto en el Caquetá, van hacia allá hablando de compra de tierras, compra-venta, ya hay movimiento inmobiliario que no había antes, especialmente en el sector rural. Hay unos síntomas claros de que el efecto ha sido positivo. Desafortunadamente también uno ve en las ciudades ese escepticismo simplemente contagiado por la polarización política que padece el país. Así es. 7.000 armas se dejan de disparar. Son las armas que tienen los 7.000 guerrilleros que están en las zonas de concentración. Una noticia absolutamente espectacular, diría yo, que la guerrilla más antigua del continente por fin se desarme. Y como bien lo dice el senador, hay gente que le parece una mala noticia que las FARC se desarmen. No, pues que a mí me duele mucho cuando yo voy a algún evento internacional donde los extranjeros alborozados pues me abrazan, me felicitan por el proceso de paz en Colombia y yo hago mi propia reflexión, encontré muchos compatriotas que no creen el proceso, que siguen criticándolo de manera injusta, etcétera. Esa contradicción existe en todo el país. Entonces, mira, y todo ha sido positivo. Puede que no quieran, yo les digo a mucha gente, usted puede que no quiera la FARC y uno puede que no quiera a alguien, pero si la negociación con esa persona que uno no quiere me da beneficios a mí, le da beneficios a los míos, a mi sociedad, superiores a los que ellos tienen, por Dios, bienvenida a la negociación. Es un análisis, una reflexión sencilla, pero es triste lo que está pasando. Sin embargo, yo aspiro, como aspiran muchos, de que los hechos de paz estén por encima del escepticismo y la polarización. Indudablemente, 7.000 armas, ver uno a todos los comandantes de la FARC, es que la FARC no es cualquier ejército irregular, es una guerrilla no solamente de las más antiguas del mundo, sino de la mejor armada, la que hizo tanto daño, la que nos generó tanta violencia. Estamos silenciándola, se están desarmando, en poco tiempo estarán aquí como partido político, reinsertados en nuestra sociedad, acatando nuestras autoridades, nuestras instituciones,
por Dios, pues eso yo creo que nos debe animar a muchos. Verlos desarmarse, entregar las armas, yo creo que debe ser unos hechos. Han faltado medios, pero bueno, hay que perseverar en causas buenas, hay que perseverar con mucha paciencia. Esta entrega de armas significa que el paso siguiente, como usted bien lo mencionaba, es que las FARC entren a hacer política. Pero mucha gente cree, esta mañana escuchaba a un militar retirado protestando, indignado, porque algunos de los miembros de las FARC estuvieron en la base aérea Marco Fidel Suárez, que iban a asistir a la entrega de armas de la semana pasada. Pero le escuché decir que la llegada de las FARC es la llegada del comunismo. Ya, mejor dicho, el año entrante las FARC ganan elecciones y el comunismo triunfa en el país. Para empezar, usted que es un veterano de la política, que conoce cómo han sido los otros procesos de paz en el continente, lo que se han demorado los guerrilleros que se han reinsertado para llegar al poder, ¿usted sí cree que el año entrante las FARC van a llegar al poder y se va a instalar un régimen comunista en Colombia? En primer lugar, yo creo que los únicos que creen en que el comunismo puede tener actualidad son los enemigos de la paz. El comunismo ya se radicó en todas partes del mundo. La Unión Soviética se abrió con la perestroika. El muro de Berlín se rompió ¿cuánto tiempo atrás? Los dos países, el comunista y el occidental, se unieron, una sola Alemania. China, con ese país, con ese comunismo maoísta, hace rato se abrió a una sociedad más de mercado, por eso es potencia hoy económica en el mundo, por eso pesa. De modo pues que yo no creo que los colombianos creamos que el comunismo es un coco, eso realmente. Y si la FARC va a crear como bandera el Partido Comunista Viejo, pues se van a quedar ahí muy reducidos entre ellos. Yo creo que ellos mismos están pensando en que tiene que abrirse. Yo no creo que la FARC venga al próximo Congreso con más allá de lo que está ya acordado, de los 5 representantes y 5 senadores. Yo creo que no les da para más. ¿Por qué? Porque ellos tienen que superar esa animadversión que tiene la opinión pública con ellos. Tienen que recuperar terreno perdido, tienen que recuperar confianza, tienen que generar hechos para recuperar confianza, y yo creo que lo van a obtener, pero en el mediano y largo plazo, no aquí a la vuelta de la esquina. Sí, hablaba usted de las 5 curules que van a tener por derecho, de acuerdo con el acuerdo con el gobierno, 5 curules en la Cámara, 5 curules en el Senado. Pero fue imposible que la plenaria, al cierre de sus sesiones ordinarias, aprobara la creación de las 16 curules para las zonas de conflicto, las famosas circunscripciones especiales de paz. Mucha gente, aquí estuvo la semana pasada el senador Barón Cotrino, de Cambio Radical, poniendo muchas resistencias y miedo a que esas 16 curules no las tomen los movimientos, las organizaciones, los indígenas, los afros, sino los simpatizantes y seguidores de las FARC. Y por eso veo que no hubo un buen ambiente para aprobarlas. Sí, no las aprobaron ayer. Bueno, en el Senado al fin avanzamos un poco, aprobando el informe con que termina la ponencia y dejando vivo el proyecto para el 20 de julio tramitarlo, y ojalá que el ambiente mejore. No avanzó por 2 razones. La primera, porque hay razones para que muchos quieran precisiones, de que eso no sea un cheque en blanco, para que cualquiera vaya allí y genere esos procesos electorales y de pronto hayan algunos al margen de la ley que los impulsen. Yo creo que esa precaución hay que tenerla, y para eso está la ley, para eso estamos en este momento, para mejorar seguramente sin ir a desvirtuar el espíritu del acuerdo, porque hay que mantenerlo. El acuerdo hay que cumplirlo, aquí hay un acuerdo no del gobierno, del Estado colombiano, con una insurrección que interpretaba la FARC, y hay que cumplirlo. El otro motivo por el cual hay problemas, y lo van a ver, es porque estamos en vísperas de elecciones, y los partidos políticos, los candidatos presidenciales, y los congresistas, y los que aspiran al Congreso, están pensando primero en ellos que en los acuerdos en el país. Esa es la otra verdad verdadera. Entonces allí todo el mundo piensa, oye, yo no he caído en cuenta qué me puede pasar a mí si esa circunscripción de paz me afecta algún pedacito de mi propia jurisdicción electoral. Entonces comienzan todo el mundo a hacer ese cálculo, y por eso aparecen esas posiciones a veces sin mucha razón.
Entonces, que se implemente el proceso de paz en vísperas de elecciones del Congreso y en vísperas de elecciones presidenciales es una desventaja, pero cuando hay causas superiores hay que superar esas barreras, esos obstáculos y sacarlos adelante. Decía aquí el senador Barón Cotrino que ellos van a proponer que estas 16 curules no vayan a votación, sino que se les den directamente a las organizaciones de víctimas y a los cabildos indígenas que ya están reconocidos, y no que ahora, como usted bien lo dice, y las sospechas que tienen ellos de que se arme una cosa apresuradamente y que se cuelen allí indeseables, por decirlo de alguna manera. ¿Le parecería a usted que un camino sería adjudicarlas directamente o definitivamente que vayan a elección? No, adjudicarlos directamente es un decir, es algo que no es posible. Yo era amigo que en el acuerdo se hubiera pactado unas curules directamente, unas para la FARC, que vengan por un periodo, por 2 periodos, y otros para las organizaciones sociales de aquellos sectores que estuvieron minusválidos, que estuvieron casi interdictos en la faz del país por la influencia del propio conflicto, aquellas zonas que fueron afectadas por el conflicto, para decirlo de mejor manera. Pero eso no se dio. El acuerdo es lo que dice. Las curules adjudicadas a las FARC y estas otras que van a ir a elecciones. Que van a ir a elecciones por los sectores sociales y de víctimas de las regiones afectadas por el conflicto. Entonces, allí hay que desarrollar el acuerdo. Lo que hay que hacer es lo que se acordó ayer en el Senado. Primero, que ninguna lista de las que allí se presenten, esas circunscripciones de paz, vaya ningún miembro de la FARC. El gobierno tiene el listado de la FARC y sus milicianos. Entonces ahí ya hay una seguridad, una talanquera a eso. El segundo elemento que se acordó ayer también es que por cualquier circunstancia, la Defensoría del Pueblo, la Registraduría, todo ese andamiaje de alertas tempranas electorales, dice, mire, en tal parte se están infiltrando X o y puede alterar el espíritu del acuerdo y de las propias circunscripciones de paz, el presidente de la República pueda suspender el proceso electoral en esa circunscripción. Eso es uno de los acuerdos de ayer. Yo creo que vamos enriqueciendo el texto y eso no riñe con el espíritu del acuerdo y puede ir para adelante. Entonces, yo creo que no podemos proponer que vamos a dar a dedo a nadie, no. Lo que hay que proponer son cosas viables para desarrollar las elecciones en las circunscripciones especiales con la garantía absoluta de que van a participar organizaciones sociales, campesinas, víctimas que han sido afectadas por el conflicto. Bien, regreso en 2 minuticos para seguir conversando con el senador Rodrigo Villalba sobre todos estos temas de paz y esta actividad parlamentaria al cierre de las sesiones ordinarias. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Dejación de armas. A partir de la firma de este acuerdo, inicia el plazo de 180 días para que las FARC dejen las armas y se reincorporen a la vida civil. La dejación de armas se realizará bajo el siguiente procedimiento. Se registrará la cantidad y el tipo de armas que poseen, las mismas que serán dejadas. En ese registro debe especificarse el carácter de las armas. Dentro de los campamentos ubicados en las zonas veredales, o sea, los sitios de concentración pactados, y solo mientras estén dentro de ellas, cada uno de los guerrilleros estará autorizado a portar un arma individual y todos serán vigilados por el componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación. Esta comisión además recibirá todas las armas de las FARC-EP. Una vez las armas sean registradas e identificadas, ese armamento será almacenado en un container y se procederá a su extracción. La extracción del armamento consiste en la salida física del armamento de la zona y posteriormente fuera del país. Quedará bajo responsabilidad de la Organización de Naciones Unidas hasta su destinación final. Las armas serán destinadas a hacer 3 monumentos, uno en las Naciones Unidas, otro en Cuba y otro en territorio colombiano. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Otro de los temas complicados que viene para la próxima legislatura es la reforma política electoral, contemplada también en los acuerdos con las FARC.
La tiene dura, la tiene difícil el gobierno. Por aquí ya han pasado algunos senadores, incluso alguno me diría, un copartidario suyo, el senador Velasco, me decía que si el gobierno quería mantener la unidad nacional, sería mejor que pensara en si vale la pena presentar la reforma política. Pero me decía usted en el corte, es que ya no existe la unidad nacional. Sí, yo creo que eso ya si no ha muerto, padece los santos óleos. De verdad que está agonizante. Porque la mayor parte de los partidos políticos, los congresistas, estaban pensando más en ellos que en la agenda o en el apoyo al gobierno. Entonces, yo creo que hay que hacer esfuerzos por rehacer una coalición que garantice por lo menos sacar adelante la implementación del proceso de paz. Lo que falta. Y para eso tiene que esforzarse el gobierno más, como es propio el gobierno de Santos, les toca que hacer para todo doble esfuerzo. Deje cuenta en los temas de la Corte Constitucional, teniendo la posibilidad de ternar magistrados más comprometidos con los derechos humanos, con el proceso de paz, terna juristas que de pronto no están tan comprometidos. Entonces, mire lo que le pasó con Bernal. Sí, como le pasó, y también con la propia directora jurídica de Palacio, que va a declarar impedida para todo. Entonces, ¿para qué le va a servir? No, por Dios. Y así todo el esfuerzo es atrás, no es precavido, no es malicioso, es como ingenuo. Pues le pasa lo que le ha pasado. Tantas bondades del gobierno y nadie las percibe, nadie. La gente cree que el gobierno no ha hecho nada por el tema económico, la gente cree que no ha hecho nada por disminuir el tema de seguridad, la gente cree que ha malgastado el tiempo conversando con la FARC. Y eso es histórico, eso es histórico. Entonces le toca que hacer un esfuerzo doble, pero vale la pena hacerlo. Y tiene que garantizar lo que viene. Ahora, hay muchos enemigos de la reforma política, no solamente porque viene en el acuerdo, sino porque cree que los afecta. Entonces, la mayoría de los congresistas están enseñados a salir elegidos con un sistema electoral que no es nada, donde no hay autoridad electoral, donde no hay control de topes de campaña. Ese relajo electoral les conviene, se habituaron y quieren seguir. Entonces les da miedo al cambio. Claro. Son como reactivos al cambio. Eso también está en la mente de muchos. Entonces, ¿por qué van a ensayar conmigo en vísperas de elecciones? Entonces, el cálculo es netamente electoral frente a lo que viene. Vuelvo y digo, no es la mejor época, parece que no fuera oportuno, pero no hay otra época para sacar adelante la reforma política. Incluso algunos dirían, no, hay unos que dicen, no, ¿cómo que una reforma política de estas dimensiones bajo la vía rápida? Otros dicen, es que si no se aprovecha esta coyuntura, no se van a dejar reformar. Lo de la lista cerrada, definitivamente, leí hace poco, el ministro del Interior ya se desmontó, el gobierno ya desmontó lo de la lista cerrada, dice que no hay madurez, que van a seguir con el voto preferente, con este relajo que dice usted, donde no hay unos partidos políticos claramente definidos. Pero mire lo de la lista cerrada. Primero, mire lo que está pasando con todas las campañas y con la corrupción política y administrativa en este país. Es maridaje entre candidatos y contratistas. Mire lo de Odebrecht, un contratista de talla mundial permeó campañas y llegó a las altas esferas de todos los gobiernos de Latinoamérica y otros países en África, y hoy se está destapando y todo el mundo está indignado porque creía que la corrupción estaba radicada únicamente en los entes locales y regionales y no esa de la élite de cuello blanco. Entonces, lo que nos damos cuenta es que existe, y eso existe en todos. Entonces, aquí no hay topes que valgan, la ley los prevé, nadie los respeta para las campañas. Si uno recibe plata por aquí o por allá, la declara o no la declara, y no hay autoridad que en tiempo real diga o detecte esa irregularidad en la financiación de las campañas. Entonces, no hay consejo electoral con dientes ni con autoridad para perseguir a los que
transgredan la ley electoral. No hay nada. Entonces, la disculpa es que estamos en vísperas de elecciones, etc. Lista cerrada, todo el mundo es enemigo, salvo el Partido Liberal, que tampoco es todo, pero dijimos nosotros sí somos amigos de que la lista cerrada opere desde ya. Yo entiendo que no es fácil que opere desde ya para elecciones del 2018, pero lo que sí creo es que no podemos dejar de pasar la oportunidad para establecerla, así sea en el mediano plazo, porque hay que legislar para adelante. Si bien es cierto no nos toca a nosotros este nuevo sistema electoral, que les toque a las generaciones venideras, hay que legislar para adelante, entonces hay que establecerla a partir del 22, yo creo que hay que insistir en eso, que creo que la posición final del gobierno, pero la lista cerrada le conviene a los partidos, le conviene a Es los... una legitimización de la democracia, de la forma de conseguir votos, de hacer elecciones, de eso no hay Les conviene duda. a los órganos que vigilan las campañas, porque en lista cerrada hay que vigilar al partido. En lista abierta, en lista con voto preferente, por ejemplo, para el Senado, Pues son 2.000 candidatos, hay que vigilar. senador, En cada al menos. lista, en cada lista hay que vigilar 100 campañas, que son el número de candidatos que cabe por lista para Senado. Entonces, y cada uno de esos 100, les digo de otra manera, con lo que gastan 3 candidatos al Senado, en plata para financiar su campaña, se puede financiar toda la lista en lista cerrada. Ganamos en reducir costos de campaña y en que los que vigilan tengan con qué vigilar en tiempo real, porque si es a un partido, el ente electoral le puede poner un supervisor, un auditor permanente, pero no le puede poner un interventor, un supervisor permanente a cada uno de los candidatos. A los 1.000 que hay por el voto preferente. Mire lo que conviene. Lo otro, hoy hay un Consejo Nacional Electoral, por Dios, elegido por los políticos. No, pues ellos qué me van a vigilar a mí o al partido que yo pertenezco. Eso no es posible. Entonces, como está previsto, realmente es una corte electoral. Convertir el Consejo Electoral en un Consejo Electoral con dientes, autónomo, que la primera elección de ellos lo hace de manera mixta el presidente y las cortes, pero de en adelante ellos van a aplicar la cooptación, donde ellos mismos eligen para mantener la autonomía, para ser impermeables de los que ellos vigilan, de sus vigilados, y tienen dientes y toda la autonomía para poder implementar la vigilancia. El gran problema de la política, el relajo de la política está en la falta de control, en la financiación. Y con lo que está propuesto en esta reforma política, hay que hacer, así no sacáramos, sino esas dos cosas valía la pena. Senador, a ver, yo lo interrumpo para que sigamos, porque esto es lo que viene, el deseo de que se cumpla y que se pueda realmente aprobar en la próxima legislatura. Pero lo que sí quedó aprobado en esta legislatura fue el Estatuto de Oposición por primera vez. Se prometió en la Constituyente del 91 que iba a haber un Estatuto de Oposición para financiar y darle garantías a la oposición, y no este relajo de tanta mermelada para que no se haga oposición o para que los que levanten un poco la bandera de la oposición pues no tengan las garantías. Eso ya es un hecho y es un paso adelante en toda esta entrada en forma de los desarmados de las FARC a hacer política. Sí, pero hay que ponerle cabeza al sistema electoral, hay que hacer sistema electoral y con cabeza, es el nuevo Consejo Electoral Colombiano. Hay que hacerlo con toda la autonomía, con toda la independencia, con todos los dientes. Entonces yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo para sacar parte de la reforma electoral y política, por lo menos una parte. Y la lista cerrada, pues yo entiendo inclusive hay razones que hay que aducir. No hay tiempo para que los partidos establezcan nuevas reglas de juego, porque son nuevas reglas de juego. Sí, sí. Entonces, hay que establecerlas, pero si establecemos lista cerrada para el 2022 hay 4 años para que los partidos establezcan esas reglas, carneticen sus afiliados y puedan hacer sus consultas con sus afiliados, no con esas consultas hoy populares, imperfectas, que mucha gente que no es de un partido participa en las decisiones internas de un partido. Otro de los puntos gordos, gruesos, que le toca a la próxima legislatura es la ley de tierras. Tenemos la reforma política,
tenemos toda la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz, que el gobierno retiró para hacerle cambios de forma y fondo, no solamente por el problema de trámite, sino porque le van a hacer reformas a la Justicia Especial para la Paz y la Ley de Tierra. ¿Por qué no hablamos un poquitico primero de la Justicia Especial para la Paz? Lo bueno, lo malo y lo inconveniente que usted, grosso modo, le ve a la Justicia Especial para la Paz. Yo creo que la Justicia Especial de Paz, de los aportes importantes a este proceso. Es una justicia donde tiene parte de justicia ordinaria y parte de justicia política. La justicia especial, la transicional, no es la misma justicia ordinaria. Entonces los enemigos del proceso de paz tratan de compararla. Entonces, que porque hay rebajas, que porque hay penas alternativas. No, es que es distinta. Y la hacen para facilitar la negociación política que implica un proceso de paz. Eso es claro, pero no lo quieren entender los que no les conviene. Entonces, yo creo que tiene un sustento con mucho fundamento. Y esto no es un experimento de Colombia, no es un invento del gobierno de Colombia. Esto es traído de lo que existe en el mundo para solucionar estos conflictos que han padecido países en otras latitudes. Entonces esto no es un invento, nos traímos un experimento de allá que funcionó bien para acá. Esa es la verdad verdadera. Y segundo, yo creo que está bien confeccionada para elegir sus jueces. En eso hay dudas. Hay unos, No hay algunos dudas. dicen que van a nombrar magistrados, escuché decir, no izquierda, sino ultra izquierdistas. Hay esos temores dentro de toda la oposición, sobre todo desde el Centro Democrático o algunos militares retirados, a poner en cuestión los magistrados que todavía no se han nombrado porque todavía no se ha aprobado la reglamentaria que establecerá cómo se eligen esos magistrados. Todo eso son anticipándose para desvirtuarlas y poner el proceso por el piso, como lo han puesto. Voy a comerciales. Voy a este corte y regreso para que redondeemos y sigamos conversando de toda esta actividad parlamentaria, la Justicia Especial para la Paz y cómo lo de la Ley de Tierras. Regreso. Actualidad legislativa, Senado de la República. Equilibrio de poderes, fortalecimiento de la oposición. La reforma al equilibrio de poderes tiene como objetivo fortalecer el régimen y garantías de la oposición en Colombia, donde se establece un sistema para que los perdedores en las elecciones tengan una verdadera representación política en todas las regiones del país. Actualidad legislativa, Senado de la República. Hoy en Modo Paz estamos conversando con el senador liberal Rodrigo Villalba, a quienes lo han podido escuchar a lo largo del programa, se han podido dar cuenta de que así como hay escepticismo entre algunos parlamentarios, él es uno de los decididos entusiastas por todo este proceso de paz, este paso histórico que ha dado el país y que todavía mucha gente no dimensiona en su totalidad. Senador, hace poco salió una encuesta de Gallup donde la gente ponía en octavo lugar de importancia de temas el proceso de paz. Pero es que firmar el acuerdo de paz, que se cese de disparar, va a irradiar a todo el sistema desde el punto de vista económico, la seguridad, lo que usted nos contaba de la reactivación inmobiliaria, de la tranquilidad en los campos. Pero hablemos un poquito al final de la Justicia Especial para la Paz. Que dure menos. Inicialmente se pensaba que fuera 15 años prorrogables, pero hay quienes piensan que debería ser mucho más corto ese periodo, que es una justicia transicional, especial, para lograr este acuerdo con las FARC. ¿A usted le parece que es suficiente 10 años? Yo quiero, Gloria, decir algo antes. Usted me pone amigo de la paz, es cierto. Y yo no soy amigo ni admirador de la FARC también. Que eso es una confusión que hay. Por el contrario, yo fui gobernador del Huila 2004 a 2007, cuando la FARC, nosotros éramos objetivo militar, nos tocaba que andar con un batallón entero para que no nos mataran, no nos secuestraran, éramos objetivo militar de ellos.
y presencié donde me mataron a todos los concejales de Rivera, secuestro en los edificios de Neiva, alcaldes, exalcaldes, concejales, es decir, el gobernador del Huila, Jaime Lozada. Eso era terrible, esa época. Y obviamente, no, lo hago por mi formación humanista y porque entiendo que en cualquier parte del mundo, en una sociedad civilizada, en una sociedad de gentes, donde padezcan un conflicto armado y haya la posibilidad de una salida negociada, hay que allanar ese camino. Esa es mi convicción. Por eso estoy defendiendo el proceso de paz, no por nada más ni nada menos. En segundo lugar, ya para contestarle lo de la justicia especial. No, yo creo que todo eso es posible, que se acorten los tiempos. Y digo, todo lo que dé la cauchera, lo que dé, se pueda sin desvirtuar el espíritu del acuerdo. Ahora, los tiempos hay que mirar cómo opera la justicia. El ejemplo de la justicia ordinaria no es la mejor, aquí se demora mucho. Aspiramos a que esta justicia transicional opere más rápido, más rápido. Y yo quiero destacar algo que se dio acá en Colombia, que es de los pocos países del mundo donde en la Jurisdicción Especial de Paz, no solamente los guerrilleros y muchos de los que están allí, militares, sino que involucrados, se vincularon también para que sean sujetos de esa justicia especial los agentes del Estado. Claro. Eso no es muy corriente, porque los agentes del Estado no cometen delitos políticos, sino ordinarios. Sin embargo, aquí por conveniencia nacional, lo aconsejable era eso, y qué bueno que allí lleguen. O sea, igual para todos los que cometieron delitos alrededor del conflicto. Algunos cumpliendo su deber, pero se excedieron. Que metieron delitos porque se excedieron. Y los otros porque estaban al otro lado contra el establecimiento. Y de modo pues que todo eso también nos debe decir mucho. Pero bueno, yo lo que creo es que lo que convenga, y eso estuvo bien diseñado. De modo pues que se acorten los tiempos. Bueno, miren a ver que al acortarse no van a quedar ningún agente del Estado ni ningún tercero que participó en el proceso que no pueda ser investigado, juzgado con esta justicia especial. Que no solamente piensen en los guerrilleros, que tengan la absoluta seguridad que los guerrilleros van a ser los más juiciosos de acogerse a la justicia. O sea que... Porque ya se sabe que si reinciden pierden todos los beneficios de la justicia especial para la paz. Yo decía que cuando se defienden... Y porque ellos ya están identificados y están en fila ahí ya para ir allá a la justicia. Que yo decía que cuando se defiende el proceso de paz, entonces se dice inmediatamente, es que usted es un guerrillero, un simpatizante de la guerrilla, o un comunista, o un castrochavista, que ha hecho mucho camino ese San Benito del Centro Democrático y el expresidente Uribe, de convertir cualquiera que defienda el proceso de paz en castrochavista. Que están en los preparativos de los eslogans de la campaña presidencial del año. Sí. Bueno, otro tema que despierta ampolla en la tenencia de la tierra es esta ley de tierras y todos estos procesos de legalización de baldíos y todo esto que al final de cuentas es el trasfondo de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia. ¿Ya usted leyó algo de lo que viene del proyecto de ley del gobierno que viene para estudio en la próxima legislatura? Sí, pero mire, yo me leí mucho el acuerdo. El primer punto que llegó a acuerdo entre el gobierno y la FARC fue lo de tierras. Y nada que diga allí es expropiación. Es nuevo, nada es nuevo, nada. La expropiación con la indemnización existe desde 1936. En los paros, por deudas de los campesinos, por tierras, por mil cosas, y lo que se dice aquí en el Congreso, en un debate de control político, a cualquier funcionario del sector agropecuario público, se dicen cosas más de avanzada que lo que quedó allí. La expropiación, están reeditando lo que dice la Constitución desde el año 36 de López Pumarejo. No hay nada nuevo. Se puede expropiar por vía administrativa, por vía judicial, aquello por utilidad pública. Con indemnización. Con indemnización, con cosas. Nada. De modo pues que ese coco que reeditan también no deja de ser que tiene un tinte político. Además también
pues seguramente algo hizo daño porque el director de la Agencia de Tierras dijo un poco de cosas que no tenía precisión, pero la verdad es que en el fondo allí no hay nada que temer, no hay nada nuevo. Miren, en tierras, cuando arrancó la negociación yo creía que la guerrilla iba a pedir que sus guerrilleros reinsertados, amnistiados, les dieran tierra. Eso no está, ni siquiera eso. Y era fácil. Pero el Banco de Tierras, el Banco de Tierras busca precisamente que esas tierras ilegalmente adquiridas hagan parte de esos 3 millones de hectáreas que serán repartidas después para los campesinos y para los guerrilleros desarmados que son campesinos, sí, al fin y al cabo. Pero no dicen para guerrilleros. No. En ningún capítulo dice que les van a dar tierra a los guerrilleros. No. Lo que propende es, porque en el Banco de Tierras, eso después, con las reglas que tiene el gobierno de tiempo atrás, se reparta para los campesinos, especialmente en las zonas afectadas, atrasadas. Y olvidémonos que el conflicto armado en Colombia diferenció mucho una Colombia. La Colombia rural es sinónimo de la Colombia profunda, la Colombia atrasada. Los niveles de vida allá están muy por debajo del nivel de pobreza aquí en las ciudades. Usted tiene toda la razón y lo dicen todos los estudios. De modo pues, y Colombia es puede convertirse en una despensa agrícola. Estudios de la FAO nos ponen a nosotros como los grandes proveedores del mundo si aprovechamos mejor nuestro potencial agrícola y ven la demanda en estos países que están en vías de desarrollo. La China comunista, que el comunismo ya queda poquitico, está ávida de alimentos y Colombia está entre los 7 países del mundo que en unos años puede ser proveedor de esa gran demanda mundial de alimentos. Y que puedan subsistir el pequeño, el minifundio y la agroindustria. Es que yo no veo por qué van a ser incompatibles las dos posibilidades de desarrollo de la tierra. Pues es que, obvio, algunos tienen que tener más medios de producción que otros y seguramente usted no puede pedirle aquí a un eslabón de la cadena de determinado producto agrícola en Colombia que haga todos los procesos. Unos son industriales, agroindustriales y otros son productores nada más. Entonces, lo importante es, ojalá uno estar insertado en un clúster agrícola, donde haya todo. Pongo un ejemplo, la Orinoquía, que los grandes tengan allá plantaciones y tenga extractoras y todo el proceso industrial. Y que al lado de los grandes estén los pequeños y medianos produciendo palma, por ejemplo. Entonces tienen quien les compra acá. Ese producto no tienen por qué trasladarlo ni hacer a otras partes donde le cueste mucho trasladarlo. Tiene el comprador ahí nada más. O que tengan que hacer un esfuerzo adicional para montar una extractora. No, su capital de trabajo les da para ser productores. Y ahí tienen a los otros eslabones de la cadena para que les compren sus productos. Espero que el Partido Liberal, que la nueva unidad nacional que usted dice que tiene que volver a armar el presidente Santos para este último envión, esté consolidada, porque es que una parte de la paz es en las regiones, pero una parte fundamental es aquí en el Congreso y para lo que se viene para la próxima legislatura, que se logre aprobar esta ley de tierras, que se logre aprobar toda la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz, que las FARC temen con razón que vayan a haber cambios tales que le vayan a poner el conejo. Espero que se consolide esa unidad para lograr sacar adelante todos estos artículos, leyes y actos legislativos que permitan implementar y llevar a la realidad este paso tan importante que se ha dado en el país, que es firmar la paz con las FARC. Muchas gracias. Senador, ¿quería decirme algo antes de terminar? De acuerdo con usted. Conejo no se le puede poner al proceso de paz, eso sería un conejo para los altos intereses de la patria. En segundo lugar, quería decir algo, el gobierno tiene un mes para rehacer y sincerar a los integrantes de los partidos para ver en qué andan y con sinceridad decir, yo voy, no voy y no hay nada o hay una parte y hacer cuentas y saber cómo garantiza unas mayorías en el Congreso para sacar adelante muchas cosas, entre ellas la más importante, vía fast track, la implementación de los acuerdos de paz. Bien, gracias a ustedes por acompañarnos. Aquí nos vemos la próxima semana para retomar todos estos temas que tienen que ver con la paz. Adiós.